Y hoy vamos a hablar de la historia de Lizzie Borden, ella más conocida como la loca del hacha. Somecha. Bueno, pues ella nace el 19 de julio de 1960 y fallece un 1 de junio de 1927. Hija de Sara, que era la mamá de ella, y de Emma, porque Lizzie tenía una hermana llamada Emma, y el señor Andrew Bow. Después se casa con Abby, que es esta que está aquí, la que vemos aquí, y fue madrastra de ellas dos por más de 30 años. Lo que es el papá de Lizzie, Andrew, era una persona con bastante dinero, tenía muchos negocios en la zona, era propietario de muchos lugares en el pueblo, pero también se caracterizaba por ser una persona bastante coda, ya que en ese entonces ya había agua potable y él no les tenía agua potable en su casa. O sea, no le gustaba gastar. Era muy celoso con su dinero. Entonces, la vida de ellas realmente era de alta sociedad. O sea, realmente ellas vivían holgadamente, moderadamente, vivían cómodamente, pero ninguna de ellas era como que muy feliz, que digamos, ya que el papá Andrew era bastante autoritario, no tuvo ningún hijo y tenía ese problemita de que pues eran dos mujeres y no tenía heredero. Porque con Abby, la madrastra, no tuvo hijos, así que pues nada más se quedó con sus hijas y eso para él era un gran problema, ya que por más que hacía para casarlas o aparentarlas con alguien, pues obviamente no se podía. Lizzie era una persona con un carácter bastante fuerte, autoritario, independiente, igual que su hermana, o sea, eran personas muy, muy adelantadas a su época, así que Andrew pues obviamente batallaba muchísimo con ellas, o sea, en ese entonces y en esa época, cómo estaban antes las mujeres, pues ya se imaginarán. Ya que en ese entonces Lizzie, por ejemplo, tenía 30 años, o sea, imagínense, para en ese entonces tener 30 años y todavía estar soltera era un gran problema. Pero una mañana del 4 de agosto de 1892, lo que es Abby y Andrew amanecen desvividos de una manera brutal. En ese entonces, lo que era la que hacía el aseo de la casa se llamaba Bridget Sullivan. Ella junto con Lizzie eran las únicas, eran 4 personas en la casa, vamos a ver, eran 4 personas en la casa, lo que era Eva, lo que era Abby, lo que era Andrew, Lizzie y Bridget. Eran las únicas personas que estaban en la casa, Emma se había ido con unos conocidos a visitar a unas personas, y lo que era el tío materno de Lizzie y Emma se había ido al banco, porque en ese entonces el tío materno estaba ahí de visita. Al parecer como que ninguna de las dos tenía una muy buena relación con este tío, ya que Lizzie se entera de que el papá quiere dejarle casi toda la herencia a esta persona, porque no se los va a dejar ninguna de sus hijas, ya que pues son mujeres y no pueden manejar finanzas. Ay, no. Entonces, las únicas personas que estaban ahí era Andrew, Abby, Lizzie y Bridget. ¿Quiénes son desvividos? Solamente Andrew y Abby. ¿Dónde estaba Lizzie? Pues ahí. ¿Dónde estaba la otra? Pues ahí. ¿Y qué? ¿No escuchaste nada? No, no escuché nada. Bridget tampoco dijo nada, no se dio cuenta de nada, pero llega la policía al lugar y encuentran supuestamente un artefacto que da a entender de que ese es el arma homicida. ¿Por qué? Porque al parecer estas dos personas fueron atacadas por algo punzocortante. La coartada de la muchacha del aseo, Bridget Sullivan, se encontraba descansando después de haber limpiado un montón de ventanas en la casa. Entonces ella se encontraba descansando en su cuarto. O sea, la casa era bastante grandecita, pero que ella no se había dado cuenta ni de los gritos ni nada por el estilo. Pero supuestamente la que encuentra la escena fue Lizzie, y fue cuando empezó más o menos como a las 11:30 de la mañana a gritar de que estaba su papá hecho ahí mal
en el sofá. Entonces ella empieza a gritar y todo, la policía llega y todo, pero pues no encuentran el arma, encuentran un pedazo, el pedazo de arriba de lo que era el hacha, pero el mango no lo encuentran, ni tampoco encontraron absolutamente ningún rastro en Lizzie de líquido rojo ni nada por el estilo, o sea, no tenían el arma homicida, como quien dice. La casa está ubicado en el número 92 de Second Street and Rivers. Ahí se encuentra la casa, pero ahorita la casa es como un tipo museo donde la gente se pone a tomarse fotos. Esa es la foto original donde pues se encuentran al papá de Lizzie ya desvivido. Y esa es la foto de adentro de la casa, ahora en estos tiempos, y aquí una persona tomándose foto con la misma, o sea, fíjense nada más hasta dónde llega la gente. Lizzie fue detenida el 11 de agosto, pero su juicio empezó 10 meses después en Massachusetts. Es cuando empieza su interrogatorio y todo lo que conlleva, pues, a lo que es el juicio. ¿Ok? Su abogado era un ex gobernador de Massachusetts. O sea, imagínate, tenía un muy buen abogado. Entonces, como las investigaciones no apuntaban absolutamente nada incriminatorio en contra de ella, el jurado delibera en 1 hora y la ponen inocente. Muchas personas especulaban. Hay testigos, por ejemplo, del tendero del lugar de una farmacéutica por ahí cerca, de que Lizzie quería comprar en grandes cantidades un medicamento, que diga, una sustancia que era para limpiar pieles, y supuestamente él dijo que pues la vio sospechosa, que posiblemente ella ya había intentado desvivirlos. Ahora, muchas personas ahorita en estos tiempos, y eso fue por una novela de ficción que hizo el novelista Ed Maven, que fue el que empezó a decir de que posiblemente Lizzie había hecho tal cosa porque tenía un amorío con Britney Sullivan, o sea, la chica del aseo. Pero esto jamás pasó, o sea, no es cierto, eso no pasó. Pero sí podemos decir de que ella sí tenía como que rasgos de la comunidad. Y más adelantito voy a decir por qué. Después de lo que delibera el jurado y todo, ellas toman posesión de lo que les pertenece a Emma y a Lizzie. Ellas se van de su casa y se van a hacer vida en otro lado. ¿Ok? Pero se mudan de casa casi en el mismo pueblo o por ahí muy cerca. Las hermanas empiezan a discutir y empiezan a tener problemas más o menos en 1905 porque ella hacía fiestas locas, la mujer. Pero ella tenía una muy cercana amistad con lo que era Nane Onlane, que era en ese entonces una persona lesbiana, una persona de la comunidad. Así que pues la hermana como que no le agradó todo eso, se empieza a molestar con Lizzie y se separan. O sea, ella se va por un lado, ella se queda en su casa y termina esa relación de hermanos. O sea, se distancian muchísimo. Lizzie fallece por una neumonía en 1927 y 9 días después fallece lo que es su hermana Emma. Y esta es la vida de Lizzie Borden. Ya saben que lo que es Ryan Murphy y ya hizo la de Dahmer, ya hizo la de los hermanos Menéndez, ya hizo la de Ed Gein, y ahorita supuestamente están diciendo que va a ser otra serie de Monster, pero con Lizzie Borden. Ya les dije más o menos cómo va la cosa, cómo es su vida de ella, cómo fue en lo que yo investigué. Ahora bien, pues ya saben que Ryan Murphy pues va a hiper. Todo eso que les acabo de decir, seguro que sí. Pero ahí les dejo la información de quién fue esta chica, cómo pasó su vida, cómo sucedieron las cosas y cómo terminó. Bye bye.